la bienvenida. Elvin, buenas tardes por acá, buenas noches contigo. Elvin. Saludos, Julio, y a la audiencia, un honor estar aquí siempre, un gusto. Elvin, pues como ya lo he dicho en la introducción en la presentación de esta entrevista, pues hay textos que he leído. El más reciente, dices, los grandes medios de comunicación no informan, sino que crean marcos de opinión. Es una de las varias propuestas o premisas que colocas, la vocación de sumisión del conservadurismo latinoamericano. Otra, dices, las ultraderechas son duras con el débil y dóciles con el fuerte. Todo ello a partir de la colocación de la percepción mediática dominante en los medios convencionales en este diferendo o choque entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Estados Unidos, Donald Trump, por las deportaciones. ¿Qué nos puedes decir de todo esto que has ido avanzando en el análisis, Elvin? Sí, bueno, yo con base a lo que estuve observando de este diferendo, ¿no? Este choque que hubo entre Trump y Petro el domingo pasado, a mí me parece ese choque, vamos a decirlo, como ya lo he señalado anteriormente, develó muchas claves importantes del momento histórico que están viviendo nuestros países, que está viviendo el mundo, en términos de cómo fue primero presentado mediáticamente y luego cómo fue la opinión mayoritaria que se fue construyendo y cómo lo asumieron actores políticos, sobre todo del arco Perdón, conservador. Elvin, Sí. perdón, ya sabes que la tecnología siempre nos juega rudezas. Se escucha bajo tu volumen. No sé si se debas acercar más el micrófono o acercarte más al micrófono o hablar un poquito más alto porque se oye bajito. Perdón, disculpa, Sí, Elvin. sí. No, ahora, ¿cómo se escucha? A ver, creo que mejor. Adelante. ¿Mejor? Sí, adelante. Perfecto. Sí, no, decía que ese choque entre Petro y Trump, a mí me parece que develó varias claves importantes sobre el estado de nuestros países y del mundo en sentido general. Eh, y en ese contexto, a mí me parece que los dos elementos que develaban la mayor parte de las cosas, uno estaba en cómo fue marcado mediáticamente ese escenario y otro está en cómo fue asumido por la mayor parte de los actores políticos conservadores colombianos y latinoamericanos. Primero, la manera en que se presentó, hoy ya es aquí en mi país y en la mayoría de nuestros países, es un lugar común ya decir que con Donald Trump no se puede jugar y mira lo que le pasa a quienes lo tratan de desafiar, cómo se sometió a Petro. Y una de las maneras que se ha utilizado para sustentar o intentar sustentar ese marco es que Petro había amenazado a Donald Trump con una serie de cuestiones diciéndole que no iba a recibir migrantes y que finalmente los aceptó y que por lo tanto Trump los sometió. Y para construir eso, esa narrativa, se habla de lo que Petro dijo que iba a hacer, una serie de medidas que iba a tomar Petro, etcétera, y que ya no las tomó y asumió los migrantes. Y son dos falsedades completas. Primero, que Petro en ningún momento él dijo que se negaba a recibir migrantes, porque recibir migrantes deportados es una cuestión común, normal, cotidiana. Esto tampoco es que lo ha inventado Donald Trump, entre los distintos países, sobre todo los de países del norte global y nuestros países del sur global, ¿no? De que somos emisores de migrantes hacia esas naciones. Primero, entonces, Petro no se oponía a que llegaran los migrantes deportados. Y en segundo lugar, en esa construcción mediática se presenta solo aquello que Petro dijo que iba a hacer y no hizo, pero no se presenta también lo que Trump dijo que iba a hacer y no hizo. Trump, en su red social, en esta que se llama Truth Social, algo así, él había señalado con la estridencia que le caracteriza de que iba a ponerle una serie de aranceles, una serie de medidas en contra de Venezuela, de Colombia, perdón, después no puso ninguna. Tanto Trump como Petro dijeron cosas que iban a hacer que al siguiente día no hicieron. Y como decía hace un rato, en ningún momento Petro había dicho que no aceptaba los deportados. Él se había negado a recibirlos encadenados y humillados. Como el populismo reaccionario de Trump le gusta enviar a estos migrantes porque con eso comunica con sus bases de que es un hombre fuerte y está sacando criminales. Trump lo que está tratando de hacer con esta cuestión de las deportaciones masivas es justificar la narrativa de su campaña de que los migrantes, la mayoría eran criminales y por eso los manda esposados. Y sucede como en Colombia, en este caso, que ayer y antes de ayer empezaron a llegar los migrantes colombianos, esos que Trump quiso enviar encadenados y que ya no llegaron encadenados,
más de 200 en el primer caso, que ninguno tenía historial penal, ni en Estados Unidos ni en Colombia, y habían 42 niños. Entonces, en lugar de que se esté hablando, que esto también devela una cuestión ética de los principales medios de nuestros países, en lugar de que se esté hablando de un individuo como Donald Trump, por cierto, condenado en Estados Unidos, primer presidente condenado en la historia de esa nación, en lugar de que se esté hablando de que Trump esté enviando gente sin historial criminal, esposados, humillados a sus países, para él internamente justificar una narrativa, no se está tocando ese tema. Y simplemente aquí lo que se está hablando es no de que Trump, que no se puede jugar con él, la fuerza que tiene, lo cual tampoco, como ocurrió con Petro, acabamos de decir, va por ahí la cuestión. Ahí no va de que de Donald Trump ni Petro se impuso, ninguno de los dos se impuso. Lo que hicieron fue negociar y llegar a un acuerdo. Pero sí, Petro se le plantó a Donald Trump, lo cual a mí me parece que fue un acto de dignidad. Claro. Elvin, en el comentario en X, la elaboración que haces, dices, entre otros temas, cuando observamos la estructura propietaria de muchos de los grandes medios latinoamericanos, notamos que detrás de esa operación lo que hay son grandes fortunas latinoamericanas apostando a quedar bien con los nuevos dirigentes de Estados Unidos y a nivel político la intención de desgastar a un presidente de izquierda como Petro. Este punto lo vemos en los países de Latinoamérica, los grandes medios como representantes de grandes fortunas y los intereses. ¿Qué nos dices más sobre este tema, Elvin? Sí, a mí me parece que, porque yo, por temas de trabajo, ¿no? Yo había investigado muy bien hace ya tiempo los medios colombianos, ¿no? La estructura propietaria de los medios colombianos, por unos temas de trabajo que estaba haciendo en un momento dado. Y una de las cosas que uno veía en esos medios colombianos, que por ejemplo, en Colombia, de los principales 5 periódicos, cuatro pertenecen a 2 grupos económicos. De los principales 7 canales de televisión, 5 pertenecen a 2 grupos económicos. Entonces, cuando uno ve quiénes están detrás de esos grupos económicos, dueños de esos grandes medios televisivos, de prensa escrita, radial, etcétera, uno ve que tienen negocios estos sectores y muchos de esos grupos, que además de que hayan aparecido en los Panama Papers y entre otros informes sobre dinero en paraísos fiscales y demás, es que son personas, ¿no? De esas típicas grandes fortunas latinoamericanas que tienen muchos intereses en Estados Unidos. Y esta gente, básicamente, a mí me parece con esta postura de presentar a Donald Trump como este presidente que no se puede jugar con él, y Petro como un loco que hizo un berrinche, incluso deslizando, como yo escuchaba el otro día en la radio colombiana, de que podía haber estado borracho cuando escribió eso, etcétera. Lo que uno puede ver es que se están cuidando, se están tratando de proteger sus intereses en Estados Unidos, sabiendo que gobierna un individuo sin escrúpulos en Estados Unidos, que para justificar su narrativa está dispuesto a cualquier cosa, y en ese mismo proceso aprovechan para debilitar y deslegitimar a un presidente de izquierda que no les gusta, ¿no? A estos dueños de medios colombianos les encantaría que estuviera gobernando de nuevo Duque, aquel presidente terrible en Colombia, impopular, nefasto a nivel de la gestión, que salió con una impopularidad histórica en Colombia, etcétera. Pero ellos preferirían un presidente así que un presidente Petro con el cual no coincide ni en visión, ni en trayectoria, ni tampoco en el tipo de proyecto de país que Petro y los sectores aliados de él plantean para Colombia. Entonces, esa cuestión de la estructura propietaria de los medios de comunicación es crucial entenderla, porque ahí uno puede entender a su vez cuáles son las claves políticas que mueven a este tipo de sectores, los titulares, los marcos que construyen, cómo están orientados por una serie de intereses que normalmente chocan, intereses económicos, con gobiernos soberanistas de izquierda, como el que trata de impulsar Petro en Colombia. Y ahí entonces uno entiende mucho del tipo de posturas que asumen y cómo construyen las noticias en referencia a ese tipo de gobierno, porque, como decíamos al principio, los medios no informan, esos grandes medios crean marcos de opinión, para con esos marcos de opinión orientar las decisiones ciudadanas en el plano político. Elvin, pues agradeciendo esta posibilidad de platicar, te voy planteando una pregunta más en el sentido de lo que planteas, que dices, las ultraderechas son duras con el débil y dóciles con el fuerte. ¿A qué te refieres, Elvin? Sí, bueno, que estas ultraderechas, que la vemos ya operando en la mayoría de nuestros países, ya
el fenómeno de la ultraderecha es una realidad en casi todas nuestras naciones de Latinoamérica. Allá en México ustedes han estado un poco exentos, ¿no? Porque han logrado construir un proceso político todavía muy fuerte allá, como el que está gobernando con Morena. Pero en la mayoría de nuestros países se puede ver, se puede vislumbrar un tema de yo le llamo, en algunos textos académicos que he escrito al respecto, yo digo que la ultraderecha, más que un sector político, es una lógica política. Esa lógica política de ultraderecha que tiene una serie de elementos constitutivos, ya la vemos operando en la mayoría de nuestros países. Y cuando digo que son fuertes con el débil, entonces con el fuerte, es porque las ultraderechas han adoptado el discurso antiinmigrante en la mayoría de sus enunciados, ¿no? Y sus propuestas. Esta cosa de rechazar al migrante. Pero cuando uno se pone a observar, realmente a quien rechazan es al migrante pobre, porque no tienen ningún problema con personas que vienen de países adinerados y en algunos de nuestros países compran territorios completos, privatizan playas, gentrifican zonas históricas donde ya luego por el alto costo que adquieren las viviendas, los locales no pueden vivir ahí, se tienen que desplazar y solo queda viviendo gente extranjera, pues eso no tiene ningún problema. La ultraderecha, nunca vamos a ver a un ultraderechista de cualquier país latinoamericano haciendo una crítica al tema de la gentrificación, haciendo una crítica al tema de la especulación inmobiliaria, haciendo una crítica a la privatización de playas, a que ya grupos hoteleros, entre otros, prácticamente se adueñan de territorios, incluso contraviniendo constituciones que dicen que las playas son públicas, etcétera. Nunca lo vamos a ver contra eso. Ahora bien, sí las vamos a ver todo el tiempo señalando al migrante pobre, sobre todo al no blanco, al que no viene de los países del norte, y tiene que ver con que en el fondo estos sectores de ultraderecha, los que hay en México, pues, lo que hay en cualquier país de América Latina, son en el fondo racistas. A esta gente lo que no le gusta son las personas no blancas, sean internas o externas. Eso es lo que no le gusta. El signo específico de las ultraderechas es que son racistas, porque eso les viene de quienes son los abuelos ideológicos de esta ultraderecha, que no es otra cosa que el fascismo histórico. El fascismo que surge en Europa en el primer cuarto del siglo XX y que tuvo su peor expresión, la más descarnada, con el holocausto nazi y toda la violencia que eso generó en Europa y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esa lógica política de ultraderecha que es anticomunista, antiizquierda, radical, etcétera, se explica en el hecho de que conecta, ¿no? Con esa mirada fascista que lo que está surgiendo, lo que está ocurriendo ahora es que emerge de nuevo formas políticas fascistas a través de esa ultraderecha con discursos propios de las sociedades del siglo XXI y hablando en el nombre de la libertad, ¿no? Que no es otra cosa que debilitar la política para que sectores económicos concentrados tengan vía libre para hacer lo que quieran. Esa es la ultraderecha y por eso señalamos, ¿no? De que ese sector político tan peligroso como nefasto desde el punto de vista de la democracia es dosis con el fuerte y muy severa contra el débil. Es por eso, porque en el fondo son racistas. Lo que no les gusta son los pobres. Elvin Calcaño, muchas gracias por esta oportunidad. Elvin es politólogo dominicano con maestría en teoría política en la Universidad Complutense, autor y escritor en varios espacios importantes. Y Elvin, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Gracias a ustedes, Julio. Un abrazo. Igual, ahí está quienes deseen seguirlo en X, antes Twitter, ahí están sus datos, @Elvin_Calcaño 24. Ahí lo pueden encontrar. Gracias, Elvin. Un abrazo.